Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Espero se encuentren muy bien. Soy Carlos Vázquez, soy investigador en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y me da mucho gusto que estemos reunidos en esta sesión en la cual Tarik Gracida, quien es coordinador de tecnologías y comunicaciones en la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal GIF, por sus siglas en inglés, nos va a dar técnicas para comunicar el presupuesto. Tarik es especialista en temas de transparencia, así como en presupuesto público bajo lenguajes ciudadanos. Entonces, ahorita nos platicará Tarik un poquito más sobre, bueno, nos va a dar más bien técnicas para comunicar el presupuesto. Y antes de dejarlos con Tarik, me gustaría recordarles que esta es la última semana en la cual podrán ustedes comunicar o presentar sus hallazgos del Exploradatos a través de redes sociales. Tienen hasta el 13 de abril para poder, como último día, para presentar sus hallazgos. Bueno, recordarles que no se les olvide poner los hashtags y los arroba correspondientes para que nosotros podamos seguir su trabajo y poder, pues darle los puntos, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Tarik para ver qué nos va a platicar. Gracias, Carlos. ¿Cómo están? Como ya dijo Carlos, mi nombre es Tarik Gracida. Soy el coordinador de tecnologías y comunicaciones de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal. Y hoy voy a hablar de cómo comunicar presupuesto y por qué es importante este tema en materia presupuestaria. Para mejorar el diálogo entre gobierno y sociedad, es necesario generar del lado de la población cierto nivel de entendimiento sobre el tema, dado lo complejo que es. Los productos generados que saldrán de sus investigaciones y análisis en el Exploradatos, además de contribuir con recomendaciones de mejora para la mejora del gasto, también pueden contribuir con este fin de ayudar a la población en entender el tema. La alfabetización presupuestaria es una herramienta efectiva que permite generar capacidades a personas que quisieran involucrarse, pero no cuentan con los conocimientos necesarios para hacerlo. Por ello, la comunicación sobre el presupuesto es ingrediente clave para generar entendimiento en audiencias más amplias y para alcanzar tomadores de decisiones. Es decir, el cómo comunicar presupuesto, cómo comunicar los productos de su investigación y análisis para la mejora del gasto a las personas es de vital importancia. ¿Por qué es importante la comunicación en esta materia? Pensemos en un helado que tiene los mejores ingredientes, un helado que está hecho con la mejor leche, las mejores nueces, inclusive el mejor chocolate, los mejores ingredientes, ingredientes de calidad. Pero si en el último paso, en el paso de la comunicación, cuando se va a comunicar el resultado del proyecto, la foto final, la comunicación es horrible, es muy difícil que los usuarios vayan a querer comprar este proyecto. Y si no se logra esto, va a ser muy difícil que ustedes tengan retroalimentación sobre su proyecto o su producto. Y las usuarias y usuarios quedarán aislados del proyecto. Y si ustedes no tienen una retroalimentación de los usuarios, va a ser muy difícil que logren sus objetivos. Ese es el punto clave de generar los productos que sean útiles, productos centrados en las usuarias y el usuario, incluidas las comunicaciones. Nadie quiere ver todo su esfuerzo y toda su inversión completamente perdidos. Después de tanto trabajo en las investigaciones y análisis que van a realizar, nadie quiere ver todo este trabajo perdido. Nadie quiere ver ya sea su producto, una investigación, una infografía, una visualización, una app, un blog post, lo que sea que vayan a desarrollar, perdido y que nadie lo consulte. Les dejo este link de un tutorial sobre portales de transparencia presupuestaria que desarrollamos hace poco. En el módulo 2, si les interesa más sobre esta metodología del diseño centrado en la y el usuario, en el módulo 2 van a poder encontrar una introducción. El diseño centrado en la usuaria y el usuario es un método enfocado completamente a dar soluciones a las necesidades de quienes serán las y los usuarios finales de un producto. Ahora bien, ya que entendimos el por qué es importante la comunicación, vamos a tratar de entender el cómo. ¿Cómo comunicar? Y les voy a dar unos pequeños consejos generales sobre cómo comunicar los resultados de las investigaciones que realicen para el Exploradatos. Estas cantidades de dinero son muy difíciles de procesar porque sencillamente no manejamos estas cantidades de dinero en nuestra vida diaria. A la población se le podría agregar un cero, quitar un cero, agregar un cero, y el resultado del entendimiento sobre estas grandes cifras de dinero es muy difícil de procesar. Ponerle diseño gráfico a las cifras no es ciudadanizar la información. Es decir, esta cifra
Esto no es ciudadanizar la información, esto no es ciudadanizar la información, esto tampoco, y por favor nunca traten a los ciudadanos de esta manera. No solo se trata de crear formas, sino de generar comunicaciones útiles para la población. ¿Cómo comunicamos entonces? ¿Cómo comunicar información presupuestaria? Desagregando la información para hacerla digerible. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que en el medio de estos continentes existe un país que nadie ha descubierto. Este país, como todos los países, tiene su himno, tiene su bandera, tiene su tipo de cambio, y como todos los países, tiene problemas. El problema de este país es que, siendo una isla, necesita construir una planta de reciclaje de basura. Y este es el monto que va a costar desarrollar esta planta de reciclaje. Para poder desagregar la información, buscaron a alguien experto en comunicaciones y esta persona decidió dividir el total de la población entre esta cantidad de dinero. Como resultado, podemos decir que es como si cada ciudadano de esta isla aportara con 80,000 de la moneda de la isla. Esta es una cifra que sí podemos entender, son cifras que sí, si bien no manejamos tal vez en la vida diaria, son cifras comprensibles. Entonces, por un lado hay que desagregar la información, pero por el otro, sí, obviamente, la información debe diseñarse para generar entendimiento en las personas. Son los dos factores, desagregar y diseñar. ¿Cómo hacer esto? Con simplicidad. Saturación de texto, hay que evitar la saturación de texto. Hay una regla muy importante que es por cada 70% de imagen, 30% de texto. Inclusive si uno desarrolla campañas pagas para Facebook, por ejemplo, el algoritmo no te permite publicar tu campaña paga si no cumples esta regla de 70% imagen por cada 30% de texto. Saturados por imágenes e información en nuestra vida diaria, miramos poco, observamos menos y percibimos aún menos de toda esta saturación de imágenes y contenido con la que nos enfrentamos todos los días. Debemos desagregar por un lado y por el otro diseñar la información. Ahora bien, el público interesado en el tema no va a percibir la información si la gráfica no está relacionada al tema. Por el otro lado, el público no interesado en el tema, que logremos que sea atrapado por la gráfica, perderá el interés en la información si esta no está desagregada. Simplicidad visual. Dentro de toda esta saturación con la que nos enfrentamos día a día, voy a cambiar uno de estos flyers o volantes o booklets de los que están viendo en su pantalla, voy a cambiar solo uno. Con menos colores y con mucho menos texto, esta publicación resalta más que las de alrededor por la simplicidad visual. Un primer consejo, otro consejo, perdón, es no imitar. Es muy común que en el desarrollo de un producto o de un proyecto, como es el caso de ustedes en el Exploradatos, la principal fuente de inspiración sean los proyectos en la misma materia de otros países, de otras organizaciones, pero siempre buscando en la misma área, en el mismo tema. El contexto de cada país es distinto, así como las necesidades y capacidades de las y los usuarios. Si bien es bueno inspirarse en las mejores prácticas nacionales o internacionales en la materia, imitar o replicar puede resultar en un proyecto no atractivo para la audiencia y, peor aún, no funcional en el contexto del país o en lo que ustedes están buscando lograr. En este tutorial, en el módulo 6, también les dejo unos consejos sobre cómo comunicar. Ahí les dejo el enlace. ¿Y por qué esto es importante? No imitar. Porque podemos tener un especialista en economía y que lanza un libro, que estos son ejemplos reales, y por ahí el equipo de comunicación o los encargados de pensar cómo iban a hacer la portada de esta publicación dijeron, vamos a poner una flecha roja porque el rojo es un color poderoso, el rojo va a llamar la atención cuando lo veas en las librerías. Pero ¿qué pasa si su inspiración vino del mismo sector, de otros libros sobre el mismo tema? El poder de la comunicación se pierde cuando uno tiende a inspirarse en los ejemplos de la misma temática. Hay que inspirarse en otros lados. Cuando todos imitan, los productos pueden no alcanzar sus objetivos. Este es un ejemplo de una visualización del presupuesto nacional de Bangladesh. En este presupuesto, yo estoy seguro que este tipo de visualizaciones las han visto una y otra vez. Aquí les pongo otros ejemplos de otros presupuestos con la misma visualización. Esto comienza a perder el poder y a la población realmente esto no le dice mucho.
no está desagregado. Y el diseño tampoco está aterrizado a la audiencia objetivo. En el caso de género, por ejemplo, pasa lo mismo. Hay una publicación y se empiezan a replicar y a replicar. En el caso de los presupuestos ciudadanos, que son una versión simplificada y en lenguaje sencillo, por ejemplo, del presupuesto nacional o de la cuenta pública, en estas versiones simplificadas de los presupuestos también pasa lo mismo. Estos son 6 ejemplos de distintos países de presupuestos ciudadanos. ¿Ustedes creen que es culpa de la población que a veces no quiera abrir estas publicaciones o que no les sean atractivas? Claro que no. Si bien el presupuesto ciudadano es una herramienta muy, muy útil, no es culpa de la población el cómo se está comunicando. Ustedes, cuando terminen sus proyectos y cuando hagan comunicaciones sobre ellos, se van a enfrentar a esta saturación de información. Y es muy difícil que si no desagregan la información o no la diseñan bien, vayan a lograr llamar la atención de una audiencia más amplia. Ahí les estoy poniendo unos ejemplos. Y no va a ser culpa del ciudadano sino voltearlo ante esta saturación visual o ante esta falta de desagregación. Hablemos positivo. Este es otro consejo. Hay estudios que muestran que palabras como guerra o muerte tardan más en ser procesadas por nuestros cerebros. Este es un ejemplo de una publicación de un ministerio de Corea. Mejor gobernanza, personas más felices. Están hablando positivo y vean el diseño. Este es esa misma publicación de este ministerio por dentro, cumpliendo el 70% de imagen, el 30% de texto. Si uno se lo encuentra en algún lado, puede ser que sí atrape nuestra atención. No se ve como los presupuestos que les había puesto antes. El formato habla. ¿Qué quiero decir con esto del formato habla? ¿Cuál de estos presupuestos ciudadanos representan un gobierno más sólido y moderno? ¿El del lado izquierdo o el del lado derecho? Vamos con los inferiores. ¿Cuál creen que represente un gobierno más sólido y moderno? ¿El del lado izquierdo o las gráficas del lado derecho? El formato habla. Cuando vayan a realizar sus publicaciones o sus comunicaciones sobre los resultados de su análisis, no olviden esto, que el formato habla. Este es un ejemplo desde el lado de organizaciones de la sociedad civil. A veces los esfuerzos de comunicación son muy similares. Volvemos al consejo anterior, casi todos se inspiran en la misma materia. ¿Y qué pasa con las herramientas digitales? Con las herramientas digitales pasa absolutamente lo mismo. Necesitamos productos o proyectos profesionales con un enfoque centrado en la y el usuario que no genere sospechas sobre la calidad de la información sobre las cifras. Con visualizaciones simples, sin tanto tecnicismo en manera de lo posible, con datos abiertos por tema inclusive, con productos centrados en las necesidades de la población, escuelas, portales de ayuda internacional, plataformas de emergencias nacionales, de hospitales y medicinas, etcétera, etcétera. Con diseño centrado en las usuarias y usuarios. No solo pensando en estas y estos, sino involucrándolas e involucrándolos en el desarrollo. Con gráficas y explicaciones en temas complejos, esto ayuda mucho. Cuando hay temas muy complejos, se pueden usar videos muy cortos para explicarlos. Otro consejo, respetar la identidad institucional o corporativa. La identidad institucional, por lo regular, se encuentra en manuales, que son lineamientos sobre cómo utilizar las gráficas y las comunicaciones de las instituciones o organizaciones. Si ustedes pertenecen a una organización de la sociedad civil o van a generar una identidad de su proyecto, el respetar los lineamientos, es decir, las mismas tipografías, la misma gama de colores, el mismo estilo visual, ayuda a que la gráfica sea identificada por su audiencia, a quien van a dirigir su mensaje en los resultados que encuentren de sus investigaciones. Esta gráfica pueden ellos vincular entre un post, un tweet o toda una plataforma o lo que sea que vayan a desarrollar con solo respetar la identidad corporativa o de su organización o de su proyecto. Pueden hacer lo que quieran, el diseño que se les ocurra. Pueden hacer cosas muy modernas, lo que quieran. Aquí les voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, este es el logotipo del portal de transparencia presupuestaria de México. Creo que ahora lo actualizaron un poco, pero bueno, este es el logotipo. De la gama de tan solo los verdes, ellos desarrollaron este póster sobre el Observatorio del Gasto, sobre su portal. Este es otro caso, este es el logotipo del portal de transparencia fiscal de El Salvador. Toda la gráfica de sus visualizaciones de ingresos y egresos la realizan con la misma gama de colores del logotipo. Entonces, son colores vibrantes, pero ellos están respetando su identidad, lo cual permite que cuando ellos publican un post o algo en redes sociales o un blog post o una
plataforma nueva, es muy fácil de identificar que pertenece a ellos. El orden genera confianza. Pueden usar el color que quieran, pero si se usa con orden, la identidad corporativa genera confianza. Desarrollé estas imágenes solo para explicar este punto, también las pueden encontrar en el tutorial. Otro consejo, se necesita una muy buena comunicación interna para lograr una comunicación externa. Me refiero a que en los equipos, si es que están en equipos, cuando vayan a desarrollar sus comunicaciones, tienen que tener una muy buena comunicación interna en los equipos. Si están conformados sus equipos por tal vez solo economistas o tal vez un economista y un politólogo o un programador y un diseñador y un economista, necesitan una buena comunicación interna para lograr una buena comunicación externa. Con este gráfico, hace ya unos años, me explicaron por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo. Yo tenía que generar una plataforma para explicar el Plan Nacional de Desarrollo. Si no hubiera existido una buena comunicación interna, seguramente el resultado hubiera sido muy malo, porque desde el lado de la comunicación hay que entender este tema y desde el lado del tema fiscal también tienen que entender el tema de la comunicación para lograr conectar y estar todos en la misma idea de lo que se busca lograr. Este es otro ejemplo desde sociedad civil. Con este boceto, hace un par de años, me pidieron desarrollar la identidad gráfica de una plataforma, de un proyecto. Lo mismo, si no hubiera existido una buena comunicación interna, se corre el riesgo de que tal vez cada miembro del equipo entienda de manera distinta lo que se está buscando lograr. Les dejo esta imagen. Otro consejo. En tema de audiencia, hay muchísimas formas de dividir las audiencias y sobre todo en los 3 temas principales que tiene el Exploradatos en este año 2020. Pero un consejo sencillo es que si dividimos la audiencia en audiencia especializada y no especializada, podemos entender que a la audiencia no especializada en materia presupuestaria, solo les interesa tal vez su entorno, su vida diaria, la escuela a la que van sus hijos, el barrio donde viven. Y del otro lado, a la especializada, por lo regular, si ya le interesa este tema, que son periodistas, academia, organizaciones de sociedad civil, etcétera. Mi único consejo para estas 2 audiencias en este tema del Exploradatos es que uno nunca sabe. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a contar una anécdota, que un día va a venir la persona sobre la que cuento la anécdota y me va a matar porque siempre cuento esta anécdota. En el gobierno de Filipinas, cuando lanzaron su primera versión de presupuesto ciudadano, después de la presentación se les acercó un legislador que tenía 15 años legislando. Y con el booklet, el librillo en la mano del primer presupuesto ciudadano, les dijo que les agradecía porque era la primera vez en 15 años que llevaba legislando que entendía cómo se formulaba el presupuesto. Puede sonar gracioso o no. Lo que hay que tener en cuenta es que no todos somos expertos en todo. Cada quien es experto en su área, inclusive en temas fiscales, cada quien es experto en determinada área. Es muy difícil encontrar gente experta en todos los temas. Entonces, el consejo es lenguaje sencillo como política de comunicación. En manera de lo posible, tratar de evitar tecnicismos y simplificar la comunicación. Les pongo este ejemplo. Del lado izquierdo arriba les dejo el link por si después quieren entrar a leer la nota completa. Es un ejemplo que desagrega la información de una manera muy sencilla y está muy bien diseñado. Es de un diario, de un periódico que se llama La Nación. Y el tema es muy sencillo. ¿Qué puedes hacer con un billete de 100 pesos argentinos de 1999 a 2019? Si uno da clic en las flechas, va avanzando y de manera muy sencilla, sin entender tecnicismo, sin entender sobre inflación, sin entender sobre deuda, se puede entender qué pasó con su economía en 10 años de manera muy rápida, muy desagregada y muy sencilla. Y muy impactante además. Después, en la parte de abajo, se puede ingresar a los datos ya en concreto sobre todo desagregado. Les pongo otro ejemplo del mismo periódico diario, que también lo explica de manera muy sencilla, sin entender tecnicismos. ¿Cuánto de nuestros impuestos son recolectados en cada cosa que uno compra, ¿no? Entonces aquí está impuestos, precio y el producto. Es muy sencillo. De una manera visual inmediata, uno entiende cuánto se está aportando en impuestos. Este es otro ejemplo. ¿Cuánto de los impuestos se pagan en una compra de un supermercado? Y aparte de todo, desagregan en un segundo paso la información. No solo te explican el 41.2% que se queda de impuestos de toda tu compra,
sino que además abajo te desagregan el IVA, la seguridad social, ingresos brutos, y uno va entendiendo como ciudadano a dónde se están yendo los impuestos. Esto genera un entendimiento. Acá hay otro ejemplo de cuánto cuesta una comida para 4 personas en un restaurante. De igual manera, desagregan abajo la información, cuánto pagamos por una habitación de hotel y cuánto es de impuestos. Son visualizaciones que desagregan y están bien diseñadas. Metro cuadrado de construcción. ¿Y qué tal si buscamos hacer menos aburrido el tema? El tema presupuestario. Es decir, para hablar de, tenemos que dejar de hablar de. Por ejemplo, para hablar de transparencia fiscal, tenemos que dejar de hablar de transparencia fiscal. Para hablar de impuestos, tenemos que dejar de hablar de impuestos. Les voy a poner 2 ejemplos. Ejemplos con historias. Esto es un ejemplo de una historia sobre infraestructura. Ejemplo de presupuesto de infraestructura. ¿Sabías que las líneas de metro de Seúl, puede ser cualquier país, de Seúl cubren un total de 331.5 kilómetros? ¿Qué línea se abrirá en 2020? Entérate. Es otra forma de contar presupuesto en infraestructura. Un ejemplo de presupuesto en salud. ¿En qué año fue necesario comprar más vacunas? ¿En 2017, 18 o 19? Entérate. Es otra forma de contarlo. Piensen en el sector privado. Por ejemplo, cuando ellos comunican sobre un auto, te comunican sobre el sistema y el motor y cómo está integrado y que también funciona, o te venden otra cosa. Cuando es publicidad de un reloj, ellos te venden qué también da la hora, qué tan útil es, o te venden estilos de vida. Cuando te hablan sobre gaseosas o refrescos, te comunican sobre los ingredientes, el sabor o felicidad u otra cosa, dependiendo de la marca. Y no solo se trata de cómo contar las historias, también importan los formatos. Hay muchísimos formatos para comunicar. Uno de ellos son animaciones digitales. Esto es una animación que pueden consultar en la página de uno de los organizadores del CIEP. A mí me gusta mucho porque uno puede ir jugando con el presupuesto. Visualizaciones estáticas, infografías, obviamente, booklets o librillos o cuadernillos digitales o impresos, videoexplicaciones cortas. Este es un caso del portal del Salvador, que te explica qué son los ingresos y cómo se recaudan en tan solo 60 segundos. Y les quiero compartir, en el Exploratos del año pasado, en Indonesia, este equipo de estudiantes de una universidad, el Explorato se desarrolló en Indonesia con muchos alumnos de universidades, en muchos campos. Y les voy a mostrar, no se los voy a mostrar completo, pero un poquito de el ejemplo de ellos. Abajo les dejo la liga a un blog post de nosotros, donde pueden ver resultados de este Exploradatos, pero de pronto les quiero mostrar un poquito de este. Indonesia located on a large strip of tectonic plates. It also sits in the Pacific Ring of Fire, where 90% of the earthquake occurred. This structure made Indonesia experience a lot of natural disasters. Here are the examples of natural disaster occurred. Y bueno, sí, estos chicos de esta universidad nos gustó mucho el resultado porque de verdad que era un video que a veces podemos encontrar al nivel de profesional. Entonces, inclusive en el link pueden encontrar otros ejemplos para inspirarse. Igual les insisto, traten de inspirarse en otras cosas, no solamente en lo que se desarrolla en los Exploradatos de los distintos países. Otro formato es la mercadotecnia de guerrilla. ¿Qué es la mercadotecnia de guerrilla? Es una estrategia de publicidad poco convencional que se caracteriza por inversiones no muy costosas y que generan un impacto a veces viral en la población. Les voy a poner un ejemplo primero, un ejemplo del presupuesto general, por ejemplo. Este es el presupuesto general de un país dividido por clasificación funcional, ¿no? Ahora vamos a algo más concreto, que sería una de las áreas de presupuesto. Este es el área de educación. Este año tus impuestos están apoyando la educación primaria de 1.010.000 alumnos, 1.870 escuelas, dentro de 33.660 salones. Conoce cuánto dinero se está gastando en tu ciudad, presupuestoeducativo.com, Y ahora vamos a uno más pequeño, ahora vamos a uno de solo un programa presupuestario. Esta cantidad de tu dinero será destinado al programa de fertilizantes en 2020. Conoce más en
Este tipo de instalaciones o mercadotecnia de guerrilla suele volverse viral. La gente empieza a sacarse fotos y a veces en el piso podemos ver un hashtag y la gente empieza a compartirlas por redes sociales con el hashtag y empiezan a hacer viral la comunicación del presupuesto en un tema que tal vez no hubiera sido viral de otra manera. Ahora bien, supongamos que se vuelve viral. Toda comunicación debe estar vinculada a información desagregada y diseñada, como lo hemos venido hablando. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Supongamos que hacen su análisis, su investigación, y sacan los resultados de comunicación y sacan un tweet, tagan a todos los involucrados, a todos los jurados. Supongamos que lograron entender la audiencia, es decir, las capacidades tecnológicas de la audiencia, su nivel de entendimiento del tema, lugar y hora donde comunicar, seleccionaron muy bien el canal para comunicar, etc. Y además de todo, desarrollaron una excelente comunicación sobre el resultado de su investigación. Y por último, además de todo, lograron capturar la atención de su audiencia. Pongamos un ejemplo, supongamos que pusieron una campaña, pero ¿y luego qué pasa? Si lo logran, ¿y luego qué pasa? Supongamos que logran capturar la atención por 10 segundos de ella. Tan solo 10 segundos. Porque hicieron una campaña paga en Twitter o Facebook y funcionó. Y se está moviendo en las redes como esperaban. Con mensajes como, las mujeres en esta ciudad ganan 20% en promedio menos que los hombres. O mensajes como, en 2020, el número de becas para estudios de posgrado en línea aumentará 35%. Y lograron capturar su atención e inclusive le pusieron un llamado a la acción, un entérate más en educación, lo que los vincularía al proyecto que desarrollaron. Pero si el vínculo o el enlace, ya que lograron hacer todo porque realmente su proyecto vale mucho la pena y lograron captar su atención, pero el link al que están dirigiendo esta persona, de su comunicación al resultado de su investigación, los lleva, por ejemplo, a la clasificación funcional total del presupuesto del país, en un segundo, después de que ella estaba en el timeline de Facebook, en un segundo ella va a volver a su línea de tiempo de Facebook y lo van a perder para siempre. Toda información debe estar vinculada, toda comunicación a información, por un lado, como lo hemos dicho, diseñada, y por el otro lado, desagregada. Solo texto en sus comunicaciones. Vivimos en una sociedad visual. Neurocientíficos del MIT descubrieron que el cerebro humano puede procesar imágenes enteras expuestas por tan solo 13 milisegundos al ojo. La comparación contra el procesamiento de texto es abismal. Es muchísimo más rápido utilizar imágenes. Y estos fueron los 11 consejos de cómo comunicar presupuesto. Poner diseño gráfico en las cifras no es ciudadanizar. Publicar información no desagregada y o diseñada es desperdiciar oportunidades para captar audiencias. Se trata de crear comunicaciones útiles para la población. No imitar. Hablemos positivo. El formato habla. Respetar la identidad institucional o corporativa. Comunicación interna para comunicación externa. Lenguaje sencillo como política de comunicación. Tratemos de hacer menos aburrido el tema. Y por último, toda comunicación debe estar vinculada. Un último consejo, el número 12. A las personas les encanta contar. ¿A qué me refiero con esto? Las 7 historias de liderazgo que debes leer. Los 10 mejores destinos turísticos. Este es del World Economic Forum. Las 10 mejores tecnologías emergentes. A las personas les encanta el tema de los listados y contar. Esto es toda la presentación. Si tienen preguntas, por favor, en el chat. Y por último, ya para cerrar, les dejo aquí la liga al tutorial. En el módulo 6, al final del tutorial, para cuando vayan a desarrollar las comunicaciones o sus proyectos en sí, hay un toolkit de componentes. Por un lado son componentes de desarrollo, como tipografías web gratuitas, bibliotecas de imágenes vectoriales, para bocetajes, herramientas gratuitas para realizar encuestas, etc. Y por el otro lado se divide en inspiración, sitios web de tendencia, ejemplos de visualizaciones en JS, tendencias de colores, etc. Muchas gracias y Carlos, voy cerrando la presentación. Sí. Muchas gracias, Tarik. Estuvo muy interesante estos 12 consejos de comunicación. Para los participantes del Explorato les recuerdo que si tienen dudas acerca de dónde
y cómo procesar primero la información acerca de dónde la pueden encontrar, cómo descargarla, cómo analizar, cómo encontrar el presupuesto de un programa en específico. Les recuerdo que pueden mandar sus dudas a nuestras redes sociales de CIEP, por Facebook o por Twitter, igual de GIF o de Transparencia Presupuestaria, poniendo sus dudas acerca del presupuesto. Entonces, pues cualquier duda, por ahí pueden escribirnos. Bueno, entonces, muchas gracias, Tarik, y muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy, y pues les deseamos mucho éxito en sus visualizaciones y sus productos, y esperamos ver muchas infografías, videos o alguna cosa visual en redes sociales con el hashtag de Exploradatos, y pues ahí estamos siguiendo. Ok, gracias. Esperamos ver sus resultados. Hasta Buen día. luego. Hasta luego. Hasta luego.